más sobre la vida del apóstol Pablo, de sus compañeros de aventura, de misión, y particularmente sobre los viajes del apóstol Pablo, y en esta oportunidad continuando con el segundo viaje misionero, y que comenzó el domingo pasado. Y cuando estaba preparando esta segunda presentación, digo, bueno, ¿me alcanzará el tiempo para hablar sobre todo lo que falta del segundo viaje? Y la verdad que no. Así que le va a quedar a nuestro hermano Mario casi la mitad del viaje misionero, el segundo viaje misionero, porque es tan rico todo lo que nos relata el capítulo 15, 36 al 18, 22 del libro de los Hechos sobre este viaje, que sería un desperdicio poder pasarlo así rápido por alto y no meditar en cada uno de los sucesos que vamos encontrándonos a través de las páginas de las Escrituras. Y a modo de repaso rápido, el domingo pasado habíamos visto ahí en el capítulo 15, versículo 36, que Pablo y Bernabé sienten del Señor encarar este nuevo viaje misionero, y habíamos visto la motivación del viaje, ¿no? Decía el versículo 36 que ellos querían salir nuevamente de viaje para ver cómo están. O sea, era un viaje en parte para ver cómo estaban aquellos hermanos, aquellas iglesias que ellos habían fundado en su primer viaje misionero, pero también vimos que parte de esa motivación consistía en seguir proclamando el Evangelio, en hacer discípulos, en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en compartir la comunión y el amor con los hermanos, y habíamos meditado sobre cuáles eran nuestras motivaciones para salir a la obra del Señor, para servir a nuestro Dios. Después vimos que ya desde el comienzo del viaje, Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo acerca de si llevaban o no a Juan Marcos, y dice que fue tan grande ese desacuerdo que no pudieron ponerse de acuerdo, se separaron, y ahí es que nacen dos viajes. Lo vemos a Bernabé, que navega hasta Chipre, el lugar donde era natal, una isla sobre el mar Mediterráneo, cerca de Antioquía, y Pablo encara hacia el norte, noroeste, podríamos decir, lo que va a ser su segundo viaje misionero. Y habíamos visto como una aplicación el tema de cómo podemos evitar nosotros, ¿no?, las peleas y las divisiones que muchas veces surgen por desacuerdos. También empezamos a ver cuando Pablo llega a la ciudad de Derbe y Listra, y en Listra encuentra al joven Timoteo, ya un discípulo del Señor, que había conocido a Cristo desde su temprana edad, ¿no?, con el ejemplo de su mamá y de su abuela. Y habíamos visto qué cosas vio Pablo, o qué cosas le mostró el Señor a Pablo sobre Timoteo para que él deseara sumarlo a este viaje junto con Silas. Y bueno, habíamos visto que Timoteo era un hombre que tenía una fe no fingida, que tenía conocimiento de las Escrituras, que tenía buen testimonio, y dijimos que eran tres cosas indispensables para todo aquel que quiere servir a Dios. Y habíamos reflexionado en qué aspecto nosotros debemos mejorar para poder ser utilizados por Dios, así como lo fue el joven Timoteo. Y hablamos también de la valentía, de la entrega de Timoteo, que siempre él se hallaba en la línea de fuego, dispuesto a entregar su vida para la causa de Cristo, ¿no? Y hoy vamos a seguir con el capítulo 16, versículo 6 al 10 en primer lugar, donde tenemos la visión del varón macedonio. Vamos a leer estos versículos para ver de qué se trata esto que le sucedió a Pablo. Dice entonces Hechos 16 y versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Si vamos a la diapositiva donde tengo el mapita, que es una más, bueno, no se ve nada, está re chiquito, pero yo lo voy a señalar con el dedo. Habíamos dicho que Pablo va hacia la zona de Listra y Derbe, que está por acá,
¿sí? Y después dice que cuando quieren avanzar hacia la zona de Asia Menor, dice que el Espíritu Santo les impide predicar en esa zona, ¿no? Y se dirigen hasta Misia. Misia estaba más o menos por aquí, ¿no? La verdad que está bastante borroso el mapa, no se entiende nada. Y allí también se les impide, de alguna manera, que no se nos explicita acá cómo sucedió, pero dice que fue el Espíritu Santo el que le dice: en este lugar no es el lugar donde yo quiero que en este momento prediquen el Evangelio. Entonces es ahí cuando el Evangelio, ¿sí?, llega a Europa por primera vez, y el Señor abre una puerta para que Pablo desestimara toda la zona de Asia, que era la que había recorrido en el primer viaje misionero. Quisieron ir también para la zona más al norte de Galacia, pero no se lo permitió Dios. Entonces Dios, a través de una visión, ¿sí?, del varón macedonio, que en el versículo 9, en ese sueño, este varón expresa: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que Pablo recibe este llamado de Dios para ir a la zona de Macedonia, que es la zona de la actual Europa, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí un clamor, una necesidad, y que era el momento de Dios para que el Evangelio llegara a esta región europea. Y lo primero que aprendemos acá es que hay una obediencia inmediata al llamado de Dios, porque dice el versículo 10 que después de recibir esta visión, enseguida dice: procuramos partir para Macedonia, ¿sí? Y también había una seguridad de esa dirección divina, de lo que Dios les estaba indicando, hablando y marcando. Porque dice en el versículo 10, después que, dando por cierto que Dios nos llamaba, emprendieron este viaje. Y no sé si se dieron cuenta que cambia el tiempo verbal en el versículo 10. Porque está hablando primero en tercera persona, ¿no? Relata lo que le sucedió a Pablo. Y después, cuando dice en el versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. Procuramos, no dice enseguida procuró Pablo o procuraron Pablo y Silas. Está hablando en primera persona. ¿Y quién es el que se incluye ahí en el viaje? El escritor del libro de Hechos, que es Lucas, ¿no? Así que todos los comentaristas están de acuerdo de que en este punto del viaje se suma Lucas, el médico, al segundo viaje misionero, y emprende viaje con Pablo y con Silas hacia la zona de Macedonia, a Europa, ¿sí? Entonces, ¿cómo obedecieron al Señor? ¿Cómo esperaron la respuesta de Dios para que los guiara y ellos pudieran entender cuál era el propósito de Dios para ese viaje? Y qué enseñanza tan importante que tiene que ver con la dirección de Dios para nuestra vida. Ahí el varón decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Había una necesidad. Y lo que nos tenemos que preguntar hoy es: ¿cómo el Señor da a conocer su voluntad a nosotros, sus siervos? Específicamente acá en el segundo viaje misionero, el Espíritu Santo es el que le cerró puertas, por un lado, pero también le abrió una puerta importantísima a través de la visión que recibió Pablo, ¿sí?, de parte de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor nos da a conocer su voluntad a cada uno de nosotros? Como iglesia y también de manera individual y particular, para poder salir a la obra y servir al Señor. En primer lugar, hay una estrategia general para toda la iglesia del Señor. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, antes que el Señor ascienda a los cielos, ¿qué le dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Ahí había una voluntad declarada, explícita y clara y concisa para toda la iglesia. Nadie tiene dudas de que tenemos que ser testigos del Señor y proclamar el Evangelio a toda nación. De eso no hay duda. Ahora, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué puerta el Señor nos querrá abrir o nos querrá cerrar? Entonces ahí es donde tenemos que estar dispuestos, como estuvo Pablo y Silas, a escuchar la voz de Dios. En esa oportunidad fue a través de una visión. Dios le reveló a un varón macedonio, que le decía con un gran clamor: pasa por favor
y ayúdanos. Y Dios le mostró la necesidad que tenía toda esa zona europea de Macedonia de que personas reciban a Cristo, de que sean transformadas por el poder del Evangelio y de que se empiecen a fundar las primeras iglesias en esas ciudades. Entonces, que hay una estrategia general de parte de Dios, no hay dudas. La Gran Comisión, Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar cómo Dios quiere que nosotros nos movamos, demos un paso certero y vayamos a llevar el Evangelio a esas personas que Él ya está preparando los corazones. Y en el libro de Hechos tenemos varios ejemplos de cómo Dios, después de que asciende al cielo el Señor, le revela la voluntad a sus siervos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la elección del sucesor de Judas, allí en Hechos capítulo 1, ¿sí? Y vemos que en primer lugar Dios nos da a conocer su voluntad a través de las Escrituras. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Y dice el versículo 13, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Versículo 14, todos estos perseveraron en una misma oración. Y dice el versículo 16, que Pedro se levanta en medio de los varones que estaban ahí en el aposento y dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? La escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y en el versículo 20 va a hacer referencia al Salmo 69, 25. Es decir, que Dios les reveló su voluntad de que tenían que elegir un sucesor para aquel que había sido el traidor, que era Judas. Y dice, ya la Escritura nos había revelado esto. Y el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Acá tenemos un ejemplo de cómo Dios revela su voluntad para un caso puntual a través de lo que dicen las Escrituras. Entonces, primera enseñanza, ¿queremos conocer la voluntad de Dios? Vayamos a las Escrituras. Veamos cómo Dios nos habla a través de ella, cómo nos revela su propósito puntual y específico para la iglesia aquí en Villa La Angostura. Pero también en la época de la iglesia primitiva, Dios le daba a conocer su voluntad a sus siervos, en segundo lugar, por medio de visiones y profecías. No vamos a ver todas, pero ustedes recordarán el caso de Ananías, el caso de Cornelio y Pedro, que lo vimos hace unos días en el devocional, como Pedro en una visión vio ese manto, ¿no?, que descendía del cielo con animales cuadrúpedos de todo tipo. Y en el caso de Pablo, también Dios le reveló, como vimos en el ejemplo del varón macedonio, a través de visiones. Profecías, ¿se acuerdan de Ágabo? Un profeta que también le mostró a los discípulos que iba a haber un gran hambre en Jerusalén, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios en ese momento también le revela su voluntad a su iglesia por medio de visiones y profecías. En tercer lugar, en el libro de los Hechos vemos que también Dios iba guiando a sus siervos por medio de las circunstancias. Por ejemplo, la persecución que había en las diferentes ciudades y aldeas que los discípulos y que el apóstol Pablo visitaba, eso iba moviendo el curso de todos los acontecimientos. Y esas persecuciones, a pesar de que los apóstoles tenían que sufrir, tenían que ser apedreados, tenían que ser latigados, no se dice latigados, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, le dan látigos, o encarcelados. Sobre todo eso estaba la soberanía de Dios permitiendo esas cosas, y eran puertas que se cerraban y se abrían para guiar el curso del progreso del Evangelio. También situaciones climáticas, circunstancias, por ejemplo el naufragio en Hechos 28.1, que lo termina llevando a Pablo a la isla de Malta, ¿no? Y ahí el Señor le abre una puerta para abrir el Evangelio. Circunstancias, cuando autoridades civiles piden que abandone Filipos, por ejemplo en Hechos 23, Dios mueve corazones, personas, para que las circunstancias que se dan
en un tiempo determinado, ¿sí?, y oportuno, vayan guiando la obra de Dios. Y quizás esas circunstancias a nosotros nos parezcan raras, extrañas, difíciles de asimilar, pero esa es la obra de Dios. Dios es el soberano, Dios dirige todas las cosas, y todo lo que Dios permite en la vida de aquellos que están dispuestos a amar a Dios y a servirle, va a ser para su bien, ¿sí? Entonces Dios nos revela su voluntad por medio de las Escrituras. En el tiempo de la iglesia primitiva lo hacía por medio de visiones y profecías, por medio de circunstancias. ¿Estamos atentos a cómo Dios va obrando a nuestro alrededor? ¿Qué puertas se nos cierran? ¿Qué puertas se nos abren para poder servirle? También, en cuarto lugar, Dios revelaba su voluntad por medio del consejo e iniciativas de otros cristianos. Y ahí puse varios versículos. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Una iglesia que envía, ¿no? No es que acá que Bernabé fue a Antioquía porque Dios se lo reveló a él particularmente, sino que Dios le mostró esa voluntad específica en ese momento a través de toda la iglesia de los hermanos que le aconsejaron y tuvieron la iniciativa de enviarlo. Otro versículo, por ejemplo, en Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Acá vemos el concilio de Jerusalén y cómo los ancianos de Jerusalén también deciden enviar, ¿no?, a Pablo y a Bernabé junto con otro grupo de apóstoles y de ancianos para tratar esta cuestión. Entonces Dios nos va a hablar a través de otros hermanos, a través de su consejo, a través de las iniciativas que nos puedan fomentar para llevar adelante la tarea en la obra del Señor. Y otro punto, en el punto 5, puse por medio de una comunicación directa. Por ejemplo, podría ser allí en Hechos 8:26, cuando Dios envía a Felipe a hablarle al eunuco, ¿no?, que iba en el carro, ese funcionario, leyendo el Antiguo Testamento y no tenía nadie que le explicara la palabra de Dios. Y Dios envía puntualmente y le revela a Felipe que tiene que ir a hablarle a esa persona. Entonces, en base a lo que vemos en la palabra de Dios, de estos ejemplos de cómo Dios nos revela su voluntad, ¿estamos nosotros expectantes de cómo Dios nos pueda a nosotros revelar cuál es su voluntad para nuestra vida, para nuestro ministerio, para el ejercicio de nuestros dones, para llevar el Evangelio? A veces somos nosotros, ¿no?, los que nos las complicamos, nos ponemos trabas y decimos: ¿a quién le voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cuándo se me dará esa situación? Y es Dios el que va preparando las personas, los corazones. Es Dios el que nos va a hablar a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de puertas que se abren y se cierran con diferentes personas, a través de consejos de hermanos que nos pueden guiar en la tarea. Entonces, ¿el Señor hoy sigue hablando? No hay duda de eso. Sigue revelando su voluntad sin lugar a dudas, pero tenemos que estar nosotros con un corazón predispuesto, en íntima comunión con Él, cada día escudriñando su palabra, orando a Él, doblando nuestras rodillas, para que el Señor ponga en nuestro camino, en nuestra vida, esas personas que Él quiere que alcancemos con el mensaje de salvación. Y vemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Él recibió esta visión y dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que era Dios el que nos llamaba. Qué hermoso es cuando uno hace una tarea para el Señor, convencido de que lo está haciendo en la voluntad de Él, de que es el Señor el que nos está mandando a hacer eso, guiando a hacer eso. Porque realmente, cuando esto sucede, vamos a ver ahora los frutos, las decisiones para Cristo que hay. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, dice el Salmo 143:10, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Que esta oración del salmista pueda ser también nuestra oración, ¿no? Enséñame, Señor,
hacer tu voluntad. ¿No sabemos cuál es la voluntad del Señor? Pidámosle al Señor que nos enseñe. Porque tu buen espíritu es el que nos guía por un terreno sin obstáculos. Y ahí puse una frase: no vivamos bajo nuestra propia voluntad, vivamos siempre bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Bien. Y sigue el relato del segundo viaje misionero. Y después de la visión del varón macedonio, salen con toda seguridad del llamado de Dios, ¿sí? Y dice el versículo 11 que zarpan de Troas con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Llegan a Filipos, que no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad muy importante en esos tiempos y además era una colonia del gran imperio romano. Y aquellas ciudades que se le daba el título de colonia eran como una mini Roma dentro del gran imperio romano, ¿no? Y la gente andaba vestida igual que en Roma, hablaban el mismo idioma, tenían los mismos privilegios que los ciudadanos romanos en la capital del imperio. Ahí puse que Filipos era una ciudad en la Macedonia Oriental, estaba situada sobre una abrupta colina que domina el río Gangas o Ganguites. Es importante conocer qué río había en esa ciudad, porque ahora vamos a ver que la primera persona que conoce a Cristo en esta ciudad lo hizo a orillas de este río. Fue fundada por atenienses en el siglo VII. Esta ciudad adquirió importancia por las minas de oro y plata en las montañas vecinas del cordón Pangeus. Pero en la época de Pablo, dicen los comentaristas, que ya no se explotaban estos metales preciosos. Filipos fue la primera ciudad en el continente europeo que oyó el Evangelio. Pablo predicó aquí después de ver la visión del hombre de Macedonia. Miren la foto de las ruinas que hoy en día podemos ver de lo que era esa gran ciudad en la época del apóstol Pablo, ¿no? ¿Que les gustaría viajar a esos lugares y pisar esos caminos, esos suelos que transitaron los apóstoles y los primeros cristianos en esta ciudad? Sería bueno, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué decisiones para Cristo hubieron en esta importante ciudad. La primera es Lidia, ¿no? Creo que todos han leído y conocen la historia de Lidia, que se la conoce como la vendedora ¿de qué? De púrpura. Dice, versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿y qué dice después de la coma? Y su familia. O sea, acá hay tiempos que no estamos viendo, ¿no? Está todo metido en una misma oración, pero evidentemente, después de que ella recibe a Cristo y es bautizada, también le llega el Evangelio a su familia y también son bautizados ellos, ¿no? Y dice que Elías les rogó a Pablo y a Silas: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjate, nos obligó a quedarnos. ¿Qué vemos en esta primera decisión para Cristo de Lidia, la vendedora de púrpura? Bueno, en primer lugar, la estrategia que adoptan Pablo, Silas y creemos también que estaba Lucas ahí con ellos para anunciar el Evangelio. Imagínense, llegan a esa gran ciudad. Hasta ahora la estrategia más utilizada, ¿cuál era? ¿Entrar en dónde? En una sinagoga. Pero una sinagoga estaba conformada cuando había un número suficiente de judíos en esa ciudad que ameritara la creación de una sinagoga. Se ve que acá los judíos eran muy poquitos, que no había sinagoga en esta ciudad. Entonces aquellos judíos que se reunían a orar a Dios, dice que lo hacían a orillas del río. Pablo, como buen judío, conociendo esto, dice, bueno, se habrán reunido la noche anterior, habrán orado, muchachos, ¿cuál va a ser la estrategia? Nos vamos al río, porque ahí están orando, y vamos a predicarles el Evangelio.
y dice que se encontraron con un grupo de mujeres. ¿Sí? Lidia era de Tiatira, de Asia Menor, o sea, era una mujer gentil convertida al judaísmo, porque estaba orando con otros judíos, estaba practicando la veneración a Dios. Y también podemos ver por su oficio y su profesión que ella representaba la alta sociedad de la ciudad de Filipo, ¿no? Porque era vendedora de púrpura, que era un tinte muy muy caro que se juntaba gotita a gotitas de una especie de molusco o caracol así acuático. O sea que los que manejaban esos insumos y esas telas teñidas con púrpura se manejaban dentro de la alta sociedad de ese entonces. Y esto de qué nos habla también, a veces pensamos que el Evangelio es para gente humilde nomás, ¿no? Y decimos, no, este que va a querer, mirá la 4x4 que tiene 5 casas, 4 empresas, esto debe ser más duro, más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por la hoja de una puerta, ¿no? El Evangelio no hace acepción de personas. Dios llama a todos por igual. En este caso, fue una mujer de la alta sociedad, una gentil convertida al judaísmo, que estaba en búsqueda de Dios, ¿sí? Y no solamente vemos que tenía el oído abierto al Evangelio, sino que también su corazón estaba predispuesto a recibir el Evangelio. Dios iluminó su vida, porque dice el versículo 14 que ella adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a otros, ¿somos nosotros los que tenemos que convencer a las personas y taladrarle la cabeza para que abran su corazón? No. ¿Quién es? Dios. Dios también habló a su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Pablo, un mensajero. Nosotros, mensajeros. Los que sembramos, los que arrojamos la semilla. Pero Dios es el que hace la obra en las personas. Ella recibe a Cristo, es bautizada junto con su familia. Y decía un comentarista que ella no fue salva por buenas obras, sino que fue salvada para buenas obras. Porque después vemos cómo era una mujer que manifiesta ese corazón de hospedadora, una mujer servicial, que abrió su hogar para que se reuniera la primera iglesia europea de la historia del cristianismo. Qué importante es esto, ¿no? Dios utilizando la vida de una mujer para la gloria de Dios. Dice que los obligó a quedarse. Se ve que estaba convencida del llamado que Dios ya le estaba haciendo tempranamente, recién convertida, de cómo tenía que abrir su casa, hospedar, recibir a los hermanos. Bien, la primera decisión que tenemos en esta ciudad de Filipo para Cristo. La segunda, tenemos a la joven con un espíritu de adivinación. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, siguen hablando acá en primera persona al escritor Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. ¿Decía una mentira esta mujer o una verdad? Una verdad, pero no era Dios el que le revelaba, sino que era Satanás a través de un espíritu inmundo, un demonio que estaba en su vida. Y esto lo hacía por muchos días. Se ve que lo seguía a Pablo y a los que iban con él, gritando atrás de ellos: estos hombres son enviados de Dios, papá. Y esto le desagradó a Pablo, porque sabía quién estaba atrás de todo eso. Entonces dice que se volvió Pablo y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bien, segunda persona que nos relata acá que recibe a Cristo. En realidad no es la segunda persona, porque Elías dice que su familia también creyó. Pero acá personalmente nos habla de la joven con un espíritu de adivinación, poseída por un demonio. Podía predecir el futuro
hacer asombrosas revelaciones, ¿no? Y esto le daba gran ganancia a sus amos. Y que tuviera amos también nos da un dato sobre ella, que pertenecía a la baja sociedad en Filipos, porque era una esclava. Así como Lidia era de la alta sociedad y el Evangelio llegó a su vida, ahora el Evangelio llega a una persona que tenía una condición totalmente diferente a la de Lidia, que estaba poseída y atormentada por un espíritu satánico y que además era utilizada, porque era esclava, por esos amos que tenía para generar ganancias, ¿no? Entonces, cuando esta mujer es liberada, en el versículo 18, Dios la libera, es transformada en una persona racional y cuerda, dice que los amos, ¿qué les pasó? Se enojaron, dijeron, ¿qué pasó ahora? Nos vamos a quedar sin el negocio, sin las ganancias. Entonces lo primero que hicieron, reaccionaron en contra de Pablo, de Sila, de Lucas, los agarraron y los llevaron frente a un foro donde había un tribunal ahí en las plazas públicas y dijeron, estos hombres están acá queriendo transmitir enseñanzas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, etcétera, etcétera, y los llevan sin un juicio previo a la cárcel, ¿no? Pero antes de eso, Dios ya había obrado en esta joven con un espíritu de adivinación. Y este Dios que obraba milagros, y vemos el libro de los Hechos plagado de milagros espectaculares, quizás ahora podemos ser tentados a decir, pero Dios que no obra más de esa manera. Dios cómo obra en estos tiempos. Y hay cosas que han cambiado y cosas que no. Lo que tenemos que tener en claro, como dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el mismo Señor Jesús que liberó a esta mujer un espíritu inmundo tiene poder hoy para transformar las vidas, cualquiera sea la situación de la persona que se confronta con el Evangelio. Así que anhelemos los milagros de Dios en las personas. Dios puede transformar cualquier vida, cualquier situación. Sus amos pierden toda posibilidad de ganancia, entonces llevan a Pablo al foro y son encarcelados. Y acá nos encontramos con el tercer personaje de este capítulo en Filipos, que es el carcelero. ¿Quién ha leído esta historia de una vez, el carcelero de Filipos? Todos, ¿no? Una historia también muy llamativa y espectacular de cómo Dios utiliza diferentes maneras y circunstancias para que las personas lleguen a conocerle. En el caso de Lidia, es una mujer que tenía la intención de buscar a Dios. En una situación tranquila al lado del río, Pablo tiene la libertad de hablarle, Dios abre su corazón y recibe a Cristo. El segundo caso, el de Lidia, era una situación mucho más compleja. Una mujer entregada al satanismo, a la adivinación, etcétera, etcétera, esclavizada por sus amos, y Dios transforma su vida a través, ¿no?, de esa confrontación de Pablo con ese demonio, que es liberada y ella recibe a Cristo en su vida. Y ahora la situación es otra. Dios utiliza otras circunstancias para llevar a este hombre, al carcelero de Filipos, a tener un encuentro con el Señor. Vamos a leer. Dice que, los azotaron a Pablo y a Sila y los echaron en la cárcel. Y acá aparece el carcelero en el versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero era un funcionario del Imperio Romano y estaba establecido dentro de las leyes de Roma que si a un carcelero se le escapaba un preso, ¿sí?, el fin para ese funcionario era la muerte, no había otra. Por eso después vamos a ver el susto que le agarra. Y dice que en el versículo 24, él recibe este mandamiento, el carcelero, y los mete en el calabozo que está más al fondo, más adentro, para asegurarse que no se le escapara. Y los aseguró los pies ¿con qué? Con un cepo. O sea, uno diría que acá no salen más. Imposible. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo primero que vemos acá, así como el Evangelio llega a Lidia, una mujer de la alta sociedad, llega a la joven endemoniada, una representante de la baja sociedad. En el carcelero vemos representada a alguien de la clase media, alguien que era un funcionario, que tenía un salario, que accedía a ese nivel. Y nuevamente vemos cómo las Escrituras nos enseñan que el Evangelio es para todas las personas por igual. Y llama la atención que a pesar de haber sido azotados Pablo y Silas, de haber sido entregados injustamente en la cárcel, de no haber recibido un juicio justo como ciudadanos romanos que eran, en el medio de la noche ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Entonces, esto seguramente habrá sido de un testimonio y un impacto muy grande, no solamente para todos los presos que estaban ahí, sino especialmente para el carcelero. Y la primera enseñanza que podemos sacar de acá: ¿cómo reaccionamos nosotros a las circunstancias difíciles de la vida? ¿Nos enojamos con el Señor? Decimos: ¿por qué, Señor, me pusiste en esta situación? O si realmente estamos seguros de que estamos en la voluntad del Señor y en el propósito de Dios, sea cual sea la circunstancia, vamos a tener gozo y vamos a alabar al Señor con nuestros corazones. Qué hermoso testimonio es cuando las personas afuera ven que podemos estar pasando por situaciones difíciles, pero que nuestra fe nunca declina, nunca se cae, que tenemos igualmente gozo y que seguimos adorando y sirviendo a Dios. Es el primer y más importante testimonio que quizás podamos dar de nuestras vidas. Pero el Señor utiliza una manera diferente a las anteriores de llegar a la vida del carcelero. Dice que se levanta un terremoto, ¿no? Que se sacuden los cimientos de la cárcel, las rejas de las cárceles que, estaban trabadas con un palo de madera con dos sujeciones, se ve que voló el palo, se abren las puertas, los cepos, las cadenas, todo queda abierto y los presos liberados. Cuando el carcelero, que se ve que tenía un sueño profundo, pues se despierta recién con el terremoto, ve esta situación, lo primero que hace: listo, o me mato yo o me matan a los 2 segundos a mí por haber permitido que se me escaparan todos los presos. Agarra su espada y se quiere matar, y ahí en el medio de esa oscuridad, de todo ese ambiente caótico, Pablo alza su voz y dice: no hagas tal cosa, no te mates. Y este hombre recibe en ese momento una profunda convicción de su pecado, ¿no? Recibe a Cristo como su Salvador. Y tenía esa declaración que dice en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y qué importante que toda persona que se va a entregar al Señor reconozca su situación delante de Él y que tiene que realmente entregarse al Señor para hallar la salvación. Y el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otro camino que nosotros podamos predicar a las personas. Que crean en el Señor Jesucristo para que puedan ser salvos. Y el Evangelio es algo también que traspasa nuestra vida y puede alcanzar a los miembros de nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y qué hermoso ver las evidencias de conversión en cada uno de estos casos, porque dice de este hombre en el versículo 33, después de haber tenido un encuentro con Cristo, que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lava las heridas y es enseguida bautizado él con todo lo suyo. ¿A quién le lava las heridas? A los que habían sido azotados y estaban cantando con gran gozo en la cárcel. Ahí muestra la compasión de Cristo lavándole las heridas, y otro más que es bautizado y ganado para
esta primera iglesia europea en la ciudad de Filipos. Y para terminar, el último versículo de este capítulo, el 40, dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Cómo se cierra la historia, no? Empieza con Lidia y termina también en su casa. Todos juntos, los hermanos. Se habrán conocido ahí Lidia, el carcelero, la joven que había sido atormentada. Y no nos da muchas especificaciones, pero dice que en su casa se reunía este primer testimonio, esta primera iglesia fundada en Filipos, ¿no? Y dice que entre las cosas que hacían, dice, se consolaban entre ellos, ¿no? Qué hermoso ver el obrar de Dios a través de sus hijos y en la vida de las personas que se entregan a Él. Hoy somos nosotros acá la iglesia en Villa La Angostura, como lo fue en ese momento la iglesia en Filipos. Dios nos habla a cada uno en particular. La iglesia no lo conforma un pastor o un maestro de escuela dominical o un líder. No, cada uno de nosotros. ¿Y no te anima esto a decir, qué tenés preparado, Señor, para mí? ¿Cuál es tu voluntad para que yo te sirva? ¿En qué te puedo ser útil? Quizás seas una Lidia, ¿no? Abriendo tu casa, recibiendo a los hermanos, preocupándote por la necesidad de los otros. Quizás seas como el carcelero, alguien dispuesto a suavizar las heridas de los otros, ¿no? El Señor nos quiere utilizar para su gloria, para su honra. Y es mi anhelo que realmente la iglesia en este lugar pueda crecer, pueda alcanzar a otros que necesitan también del Evangelio. Pablo recibió esa visión del hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuánta gente está necesitando ayuda? ¿Y cómo le podemos ayudar nosotros? Con una simple palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos pueda utilizar, que la iglesia en este lugar levante bien en alto la bandera de Cristo, del Evangelio, que podamos crecer y podamos entender cuál es el obrar de Dios en medio nuestro. Que Él nos indique a dónde dirigir nuestros pasos y que nos muestre esas personas que Él ya está preparando sus corazones. Como fue acá el caso de Lidia y su familia, la joven endemoniada, el carcelero y su familia. Dios tiene a las personas que Él quiere que les llevemos el Evangelio, que realmente estemos dispuestos a nosotros tomar esa posta y cumplir con la tarea. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener una oración y participar de los